Hola a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien, como siempre. Bueno, yo hoy vengo a hablaros de un juego bastante diferente, quizá, de lo que últimamente tenemos en el canal, ¿no? Hace unos días, ya sabéis, realicé una encuesta por el canal para que me dijeseis cuál era el lanzamiento de noviembre que más estabais esperando. Esas encuestas de la comunidad que tanto me gustan porque, pues, me contáis vuestros intereses, ¿no? Pues aquí me sorprendisteis, ya digo, porque el ganador fue Super Mario RPG. Había otros que le pisaban de cerca a los talones, pero me sorprendió más que nada porque al final es un exclusivo de Nintendo Switch y no sabía que tantos de vosotros jugabais en esta plataforma o que teníais interés en lo que allí se jugaba, ¿no? El caso es que el juego fue anunciado hace unos meses en un Nintendo Direct, siendo su aparición una más que agradable sorpresa, ya que eran muchísimos los fans que esperaban con ansia que algún día regresase un juego que conquistó los corazones de todos hace ya más de 20 años, que se dice pronto. Eran tantas las peticiones que Nintendo había recibido pidiendo el juego que incluso lanzó un comunicado junto al mismo que decía: los deseos se hacen realidad. Súper bonito. En fin, este nuevo lanzamiento supone, por tanto, un remake de su entrega original, con la vuelta del combate por turnos a la franquicia, con unos gráficos actualizados, por supuesto, y mejorados, y muchos biomas diferentes, minijuegos y muchísimo más. Y para el que no lo recuerde, tiene su lanzamiento previsto para el día 17 de este mismo mes. O sea, ya mismo lo tenemos aquí. Día en el que, por supuesto, lo probaremos en directo. Claro está. Super Mario RPG, entre otras cosas, destacó por ofrecer una historia más que interesante, la cual, por supuesto, se va a respetar ahora. Comienzas el juego como en cualquier otro juego de Mario, con Bowser intentando una vez más secuestrar a la princesa Peach. Y ahí pues se irá nuestro querido fontanero rojo a su rescate. Pero en medio de todo esto, una espada gigante cae del cielo, choca contra el castillo de Bowser y manda por los aires a Mario y a sus compañeros, cada uno a una parte. Además, por supuesto, también de dispersar 7 fragmentos de las tan famosas estrellas, porque también se ha cargado la vía estelar. Así que ya sabes, te toca empezar la aventura para solucionar todos los problemas que se presentan, así que tendrás que explorar el mundo, visitar pueblos y por el camino conocerás a nuevos compañeros y te enfrentarás claramente a un sinfín de enemigos, entre otras cosas. Por ahora ya ha sido probado por diferentes medios y la opinión es prácticamente unánime. El resultado conseguido con este remake es espectacular, manteniendo la magia y nostalgia de antaño junto a unas nuevas características genialmente integradas. Dicen además que es un juego ideal para introducirse en el mundo de los RPG, si es que nunca has probado ningún juego de este tipo, claro. Exploración, subidas de nivel, batallas por turnos, la aparición de los famosos personajes de toda la vida, hasta enfrentamientos con poderosos jefes, pero permitiéndote incluso, si quieres, pues disfrutar de una experiencia más relajada con la opción de poder jugarlo en modo fácil. En definitiva, que es una oportunidad única, tanto para veteranos como para nuevos jugadores, de sentir que estás jugando a algo especial y que demuestra una vez más que la saga Super Mario es totalmente todoterreno. Así que bueno, para hoy os tengo preparado una preview del juego que está bastante bien porque compara las dos entregas y así pues podemos compartir impresiones, qué nos parece, tal. Así que vamos a verlo. A ver qué tenemos por aquí. Mario House. Toc, toc. ¿Cómo se veía, Ya sabéis que yo jugaría a este juego si se viera así hoy día. De mí un pixel art me gusta. El chico este es que era muy fan de Super Mario RPG. Fíjate, tenía el cartucho. Y el remake pues debe hacerle muy feliz, como muchos de vosotros seguro. Lo han recreado súper fiel al original, que hace las mismas cosas que hacía durante las conversaciones, ¿no? Es muy Mario. Ha cambiado, pero supongo que para bien, claro. Vale, o sea que el combate ahora es muchísimo más elaborado, ¿no? Todo de calidad de vida, que siempre nos gustan estos cambios, la verdad. Vale, o sea que ahora, claro, lo que puedes hacer es timear un poquito. Cuando
pillas el momento preciso y le das otra vez a la mientras estás en combate, pues haces cosas más chungas. Eso está muy bien. A mí me encantan. Un área en un combate por turnos, a mí me da la vida, ¿eh? Debo decir. Claro. Blocking side, a perfect A press will not only reduce damage but negate an attack entirely. Supporting this newly expanded puede negar system un is a ataque clever hint mechanic del that will todo. display an exclamation point the exact moment you need to press A. At first I thought this was a little heavy-handed, but the ponerte el brilliance of escudo it is that justo it cuando only lo sticks around necesitas. until you get the hang of using a particular A ver si no va a attack or ser blocking tan a fácil given como parece, enemy. ¿eh? Nail the timing a few times on a move or Fíjate. block the ability of a specific enemy enough, and the training El wheels come escudo, off mira, as mira, the mira, symbol mira, ¿eh? stops showing up, but let your timing start to slip and it'll come back to guide you. Vale, o sea que también nos van a ayudar un poquito en lo del timing, no es un Souls puro. Que tienes que timear el bloqueo. Also been made more important, even against pushover enemies that could be cleared in a single AoE smash. That's because Super Mario RPG keeps track of how many successfully timed presses you've completed in a row, even between fights. I loved seeing how high I could get that number, and you're rewarded the better you do with small buffs and a slowly charging gauge meter. Me encantan las habilidades que he visto y que veo hasta el momento, me gustan todas. It doesn't take long for you to get a full party, and at that point, it transforms into a brand new and totally epic triple move. This super strong attack, complete with its own 3D cutscene, seems to be unique to whatever party you're using for that fight, and I can't wait to see what the other ones look like. Bueno, qué fantasía esto, ¿no? Viva el brilli brilli. You'll want those harder-hitting powers too, as this remake shakes up your standard and quickly familiar encounters by occasionally throwing special enemies at you. These are just stronger and faster versions of the regular monsters, but they're beefed up enough that you can't always breeze through most fights on autopilot anymore. They don't drastically shake things up, but they have done a good job of making me rethink my strategy when I come across one. In fact, none of these changes feel like a total reinvention or anything, and I don't think they should. Instead, they simply freshen up and flesh out a fun combat system. Tampoco, como es fan, pues no quiere que todo sea nuevo, sino que esté como refrescado. Una vuelta de tuerca, pero no. Esto es una fantasía, ¿eh? También hacer un ataque en área que es un single target, pues a ver, hay que guardarse eso. Bueno, ya me contaréis, mi gente, qué os ha parecido esta preview en la que se ha podido ver trocitos de gameplay. No sé si ya vosotros lo habíais visto por vuestra cuenta, para ver si os interesa o no. La verdad es que a muchos de vosotros sí que os interesa y, como digo, estoy bastante sorprendida. Yo es un juego que quería probar sí o sí. Yo con los turnos pues he andado peleada, no peleada, luego con Baldur's vi que no era tan malo, luego nos jugamos otro juego que también estaba muy bien, Beast, y también era por turnos. O sea, yo creo que es habituarse, porque muchos de vosotros sí que en los comentarios me decís, ay, es que por turnos automáticamente es no. Pues yo os animo a que lo probéis y si además pues ya tenéis una cosa que os gusta, que es Mario, Super Mario, pues con los turnos igual podéis introduciros en este modo de combate, ¿no? No lo sé, yo ahí lo dejo. Yo, como digo, estaré jugándolo en directo, con lo cual pues tenéis la oportunidad de verlo si no queréis comprarlo, yo qué sé. En fin, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero escuchar vuestras impresiones como siempre y me despido mandándoos un beso bien grande como siempre y deseando que nos veamos en el próximo. Chao, chao.